Próximo bloque está con nosotros Fernando Blanco Muñoz y te va a contar qué podés hacerte para defenderte de este fuerte, el ministro dijo no lo llamen tarifazo, pero del tarifazo. Fernando, bienvenido. Para aprovechar bien el tiempo, vos estabas también cuando emitimos la parte donde Kicillof decía 20%. ¿Qué es lo del 20%? A ver. Sí, a nosotros nos sorprendió mucho porque la verdad que el 20% es lo que se va a ahorrar el Estado en la cuenta de subsidios. No es el beneficio o la quita del beneficio al usuario, y parecía, si uno escuchaba el anuncio del ministro, que ese era el porcentaje. Claro, lo que se entendió era como te van a aumentar te van a quitar 20% de subsidio, entonces te va a impactar eso en la tarifa, y en realidad no es así. Sí, eso así parecía, y la verdad que es preocupante el nivel de perversidad del ministro, porque la verdad es que debería haber hecho un sinceramiento en todo caso y decir, para el gobierno nos vamos a ahorrar un 20%, pero esto significará a los usuarios una determinada cantidad. Y aún planteando este ahorro del 20%, por lo que explicaba antes Mauricio, es difícil saber cuánto quieren ahorrar, porque simplemente los gastos de importación se han disparado en pesos, entonces no sabemos en función de qué número quieren ahorrar ese 20%. Mirá, nosotros tratamos de ser lo más serio posible y manejarnos hasta con los propios números oficiales, porque sabés que las asociaciones de consumidores, si no, somos objeto de suspensiones, etcétera. Y la realidad es que nosotros tenemos una conferencia de prensa donde el ministro de Economía dice una cosa. Al final de esa conferencia de prensa, un material de prensa que se distribuye impreso que dice una cosa distinta a lo que el ministro anunció. ¿Distinta en qué? En cuanto a que te desagrega los porcentajes y ese 20% nominal genérico se traduce en un 284% en el bolsillo del consumidor. Eso en el material de prensa. Después está pendiente la resolución. Al día de hoy nuestro país tiene los anuncios, pero no hay ningún cuerpo legal, como también se dijo acá, que nos pueda servir de referencia. Sí, porque supuestamente estamos en vigencia la medida, pero en los hechos no, porque no está... Nada, no hay nada publicado, no hay nada publicado, y los entes reguladores han convocado a las asociaciones de consumidores y nos han dicho, muchachos, esperemos porque no hay nada formalmente todavía. Y una vez que esté eso, la resolución, vienen las interpretaciones, que muchas veces difieren de la propia resolución y difieren de lo que el ministro anunció inicialmente. Nos ha pasado en el tema eléctrico con el factor de estabilización, que se suponía que era una medida ventajosa para que equiparar los consumos y que el bolsillo de la gente pagara siempre lo mismo, terminó siendo una bomba de tiempo que finalmente se trata de eliminar. Entonces, el panorama realmente es muy complejo y la incertidumbre es total. Recién cuando veamos la resolución y veamos cómo eso se interpreta y cómo eso impacta en la factura, vamos a poder hacer un análisis serio. Parecería que va a haber un ahorro por parte del Estado en estas cuentas, pero que no va a ir tampoco a la inversión de estos servicios. Parecería que esto se va a extender a electricidad, obviamente, que no está incluido en el anuncio inicial, y todo esto finalmente repercutirá en la economía de la familia con porcentajes distintos dependiendo de la zona y el nivel de consumo. En los propios términos en que lo plantearon en el anuncio, es innegable que van a tener que ir también sobre la electricidad, porque ellos lo plantean en términos de, bueno, ya no podemos gastar tanto, y ya no pueden gastar tanto. ¿Qué recomendaciones básicas le darías al usuario? ¿Qué es lo que tiene que mirar en la boleta para tratar de definir cuánto le puede impactar esta medida? Mirá, con estas zonas grises que planteaste, porque quedó muy claro que estás hablando desde las tinieblas, pero digo... Ser cuidadoso con el consumo. Yo creo que acá, como también muy bien se dijo acá, ha habido un cambio de hábito de consumo. Los servicios a tan baja tarifa ha hecho que los ciudadanos todos transitamos por el camino del derroche en toda la geografía del país. Ahora me parece que ese camino hay que desandarlo, hay que ser muy cuidadoso en lo que se consume y estar atento a la facturación. No va a ser un dato menor la actualización de medidores, por ejemplo. A lo mejor dejábamos pasar el tema de si el medidor funcionaba bien, funcionaba mal. En el futuro va a tener importancia. El sistema vuelve a ser perverso y castiga al que se ha cuidado, porque hay una
hay una disminución, o sea, aquel que logre reducir el 20% en su consumo, mantendrá el 100% del subsidio. ¿En relación a la tarifa, a la boleta precedente? A igual bimestre del año anterior. Al año, o sea, año anterior. Voy a tener que comparar. Primer bimestre 2013 contra primer bimestre 2014. Si ahora, gasté 20% si menos... vos en el 2014 gastaste el 20% menos que en el 2013, se te mantiene el 100% del subsidio. ¿Eso qué significa? Que aquel que derrochó sin importarle cuánto consumía, le va a ser mucho más fácil ahorrar el 20%. Ahora, aquella familia responsable que se ha cuidado, que ha hecho un uso razonable de la energía, achicar un 20% va a ser mucho más difícil y le van a quitar el subsidio. Vuelve a pasar lo que yo planteaba respecto del puré al comienzo del programa. Por un lado se plantea lo del ascenso social y se los aplaude, y por el otro se los castiga, digamos. Bueno, en este caso es así. Y a lo que se suma que el subsidio se quita a los usuarios residenciales y a los comercios, no a la industria. ¿Con qué objetivo? Según se anuncia, no tenemos la resolución, subrayo, que no haya traslado a precios. Se supone que la industria fija precios. Pero los comercios también fijan precios, porque cuando el comerciante reciba las nuevas facturas de agua, de luz y de gas, eso, ¿a dónde lo va a trasladar? A sus costos, y va a impactar en precio. Con lo cual, pensar como cree Kicillof, que manteniendo el subsidio de la industria no va a generar inflación, está equivocado. De manera tal que el panorama es complejo. Nuestra recomendación es estar muy atentos, ser cuidadosos en el consumo, quizás desandar este camino del derroche, teniendo en cuenta también y siendo conscientes que en todos los países del mundo los servicios públicos tienden a ser caros, sobre todo la energía. Nosotros venimos de muchos años de pagar la energía muy bajo. La energía en cualquier lugar del mundo es cara porque es muy cara su generación. Y eso me parece que va a tener que significar una concientización. ¿Qué hace falta para eso? Campañas de educación al consumidor que también el propio Estado podría acompañar. ¿Cuál es el mensaje que recibimos del Estado? Eso que te quería preguntar, si les habían planteado la posibilidad de participar o de diseñar campañas a las asociaciones, o hasta ahora nada. No, hasta ahora nada, y como mensaje en esta administración hemos pasado de tener una Secretaría de Defensa del Consumidor a reducirla después a una Subsecretaría de Defensa del Consumidor, y en el último retoque ministerial ha pasado a ser una dirección nacional. De manera tal que el mensaje está claro, ¿no? Sí. Vos, consumidor, no nos interesás. Fernando, ha sido un gusto contar con tu presencia. A ustedes, simplemente lo que quisimos entregarles una breve guía en esta tiniebla que hay sobre las resoluciones, para que entiendas lo que te espera. Pero lo que te dijeron, una vez más, era una media verdad, te diría que hasta un cuarto de verdad, porque te han mentido y lo vas a corroborar lamentablemente cuando recibas las próximas boletas. El próximo viernes, aquí por Metro, tenemos una nueva cita para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, sos también los nuestros. Hasta la semana que viene.